If you would have to pick an Argentine legend, dead or alive, to pop up in one of your movies, who would it be? Do you have any in mind? Argentine icon? Wow. I mean, from Evita to Messi, Maradona, Piazzolla. Che Guevara. Would you like him to be in one of your... No, I wouldn't ask a person like that to act. I would have a conversation to understand. That interests me infinitely more than asking someone to be in a film, like in that way. Wouldn't you have a lot of questions? Este fragmento de una entrevista al actor estadounidense Johnny Depp se ha hecho viral en las redes y además de provocar ira y desesperación entre los odiadores del ciberespacio, ha demostrado que la revolución y los ídolos y arquetipos morales que se forjaron durante ese proceso perviven en la conciencia colectiva. Y así como sucede con el Che tan difamado, pero también tan admirado, sucede con Fidel. Un día como hoy recordamos un aniversario más de su fallecimiento y lo haremos con videos de sus enemigos. Sí, porque todo el mundo cita a los que quisieron a Fidel, al comandante, pero hay que ver la tremenda admiración que no pueden disimular aquellos que no pensaban como él o incluso sus más enconados detractores. Así que sube el volumen, une mediante para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. ¿Qué es a lo que más usted le teme, comandante? A la deshonra. ¿Pudiera expandir un poco más qué usted me quiere decir? ¿En qué sentido la deshonra? A la traición a mis principios. Al abandono de mis ideas. Eso sería algo a lo cual no me resignaría jamás. A vender nuestro país. A aceptar cambios en Cuba, a cambio de concesiones políticas relacionadas con la revolución, con la independencia y la soberanía de nuestro país. Es lo que más, te digo, realmente temería en mi vida. No es nada. La hoy ultraderechista miembro del Congreso, María Elvira Salazar, uno de los nombres y rostros al frente de la infame mafia anticubana que ha secuestrado la política estadounidense hacia nuestro país, hace algunos años ejercía como periodista y hasta logró una entrevista con Fidel, cosa que la hoy ultraderechista considera uno de sus momentos cumbres, de los logros más importantes de su vida. Y por eso usan la entrevista para atacarla. Pobrecita. Atacan todo el tiempo por la entrevista a sí. Fidel Castro. Ay, pero mira que joden, ¿ah? Perdón. Eso La no... usan una y otra vez, porque si le dijiste comandante, Sí. porque pero si mira, no sé yo voy a qué. aclarar eso. Mira, no le podía decir presidente, obviamente. No le iba a decir doctor. Entonces yo le dije comandante porque yo oía a Ninosca y a mucha gente diciendo el comandante. Entonces, no entiendo por qué la controversia sobre la palabra comandante. Porque Ninosca no es congresista, ni corrió para eso, tú sí. Pero Fidel sabe que él es el poder. Y Fidel habla bajito cuando quiere. Y despacito. Y entonces me dice, nosotros tenemos muchos amigos en común. Y yo le digo, bueno, cuánto me alegro saberlo. Yo vengo porque quiero hablar con usted sobre una entrevista. Y yo lo veo ahora porque sabía que en ese momento no podía porque había una fila atrás, pero ya yo estaba adentro. Entonces me dice, sí, hablamos ahora, pero muy pausado. Fidel es el poder. Vaya frase. Vamos a perdonarle hasta el lapsus de memoria, porque lo cierto es que no solo lo llamó comandante, sino que mostró en pantalla el cargo de presidente Castro. Pero es que María Elvira tiene con cierta frecuencia esos lapsus, no solo con Fidel, sino también con Chávez, como le sucedió hace poco cuando le tocaba hablar de Maduro. Maduro no es Fidel. Fidel era Fidel, desgraciadamente. Chávez era un hombre de un gran carisma. ¿Sí? Sí, igual que Fidel Castro, ¿no? Que el carisma y la maldad se le ve, pero Chávez era un tipo muy simpático. Muy simpático y bueno, por eso logró lo que logró, muy carismático. Pero enamorado de Fidel Castro. Todo el que se enamora de Fidel Castro para mí es nefasto.
Hoy, María Elvira no solo es punta de lanza contra Cuba, sino también contra Venezuela, mostrándose como una abanderada de una acción militar contra ese hermano país. La articulación de intereses es evidente, ellos se unen por un mismo propósito, nosotros tenemos que aliarnos frente a ellos. No hay de otra. Pero de Venezuela y del peligro que representa la agresividad imperial para nuestra región, que nos hable Gabriela Fernández en La Mira. En estas últimas décadas hemos podido comprobar cómo los países que no se dejan expoliar acaban siendo la mayor amenaza a la seguridad nacional norteamericana. Nada que el imperio no pueda resolver con una buena intervención militar y su respectivo gobierno entreguista de turno. De todas formas, hasta que no salga el documental post-desastre, vamos a hacer como que no nos imaginamos los motivos. Venezuela es el país con más petróleo del mundo. Con la llegada al poder del chavismo, la oligarquía venezolana, parte de la cual hoy habla desde Miami o desde Madrid, perdió el control de ese petróleo. Toda la narrativa posterior, con sus diferentes capítulos, tiene como objetivo la recuperación del control de ese petróleo. Y una parte fundamental de esa narrativa es la de la ilegitimidad del gobierno de Venezuela a raíz de las acusaciones de fraude que se difundieron mundialmente sin presentar más prueba de tal acusación que un montón de actas falsificadas subidas a una web creada de antemano por parte de la única de las 10 candidaturas que concurrieron a las urnas, que ya anunció previamente que no reconocería los resultados. Y todos y todas las que de una forma u otra contribuyeron a construir esa narrativa, por mucho que ahora, cuando llegan las consecuencias, se la quieran coger con papel de fumar, diciendo que Maduro es fatal, pero que Estados Unidos, por favor, no debe invadir Venezuela, son cómplices, en mi opinión, de haber generado las condiciones para lo que está a punto de pasar ahora. Ni siquiera le cambian el collar al perro. Si para lograr sus objetivos Estados Unidos tiene que fabricar una leyenda de carteles de droga, heroínas intervencionistas con premio Nobel, o incluso insinuar que Cuba sostiene a punta de pistola el gobierno de Nicolás Maduro, lo van a hacer. Porque cuentan con todos los medios para legitimar hasta las historias más ridículas, aunque no tengan ni una sola evidencia. Mira CNN o lees The New York Times y el relato es idéntico. Titulares catastróficos, demonización absoluta y esa urgencia sospechosa porque alguien, por favor, haga algo. Como si no supieran quién es ese alguien y cuáles serían las consecuencias de ese algo. De pronto, estos grandes medios que supuestamente son objetivos parecen el Departamento de Relaciones Públicas del Pentágono. Oh, I think Maduro is not Fidel Castro. Maduro is not a brave boy. So now that he has understood that he's on that very nefarious list of the terrorist organization, that the airspace above Venezuela has been closed off and the commercial airlines from the United States are not flying, he's understanding that we're about to go in. He understands that he has been our enemy for the last 25 years. Venezuela, for those Americans who do not understand why we need to go in, basically for three reasons. You're in Fox Business. Venezuela, for the American oil companies, will be, because it will be more than $1 trillion in economic activity. American companies can go in and fix all the oil pipe, the whole oil rigs, and everything that has to do with the Venezuelan petroleum companies, or everything that has to do with oil and the derivatives. Una intervención militar en Venezuela no es cosa menor. Es prenderle fuego a la casa del vecino en un barrio lleno de gas. Una guerra en el corazón de Sudamérica desestabilizaría la economía y la paz de todo el continente por décadas. Defender Venezuela no es solo defender a un pueblo hermano, es defender nuestra propia soberanía. La historia nos ha enseñado que cuando el tío Sam entra al patio trasero a ordenar la casa, siempre se lleva los muebles y nos deja los muertos. Así que vale la pena preguntarse ante cada amenaza de intervención apoyada por los medios, quién paga la tinta y sobre todo, quién va a poner la sangre. Nos vemos en La Mira. ¿Quién es esa disidencia, comandante? De la minoría que usted me habla. ¿Quién es esa disidencia? ¿Por qué esa disidencia no puede tener...? Es una minoría. Dígame, perdóneme. ¿Quién es esa disidencia? Son gente que apoyan el bloqueo como regla general. Es correcto. Que apoyan la política hostil de Estados Unidos contra Cuba. Que defienden el pensamiento de Estados Unidos, que es nuestro adversario. Correcto. Que quisieran destruir la revolución. Sí. Esa es la disidencia en términos generales, aunque puede haber algunas excepciones. Algunos de ellos que no estén a favor del bloqueo. Y de algunos que viven de la disidencia. Obviamente a María Elvira la hipnotizaron, o la hipnotizó Fidel, porque no es normal que una defensora de las libertades políticas asienta de esa manera cuando el terrible dictador habla tan mal del equipo de los odiadores, al que ella pertenece con orgullo.
Pero es que, aunque no lo hayamos conocido en persona, los más jóvenes, los testimonios sobre Fidel coinciden en que tenía una personalidad magnética. Y de la misma manera que al inicio mostrábamos a Johnny Depp y su admiración por el Che, ahora le mostramos al actor argentino Guillermo Francella en un video que también se hizo viral y que a cada rato se reflota, donde habla sobre su encuentro con Fidel en La Habana, un actor que, dicho sea de paso, dista mucho de ser comunista. Comulgues o no comulgues con el régimen, verlo, era un personaje del siglo. Y pasaron toda la semana que viví de todo, las cosas más lindas que me pudo haber pasado en La Habana. Todo amor, todo muy divertido, fue hermoso todo. Pasó y yo fui de sábado a sábado. Y era el sábado y el tipo nunca había aparecido. Y el sábado estuve en una pileta del hotel, ya medio con la valija medio hecha porque la noche me iba. Y llegó con una comitiva, con ropa de fajina, me dice, ¿nos acompaña, señor Francella? Y yo, ¿dónde? Le dije, ¿qué pasa? Y el señor Fidel Castro, no me diga, casi me muero. Y yo, mire, pero me tengo que bañar. Y yo, sí, lo esperamos, que esté tranquilo. Me baño, voy corriendo, bajo, me meten en un auto. Y yo miro el aurigo, pero yo me voy hoy. Digo, tranquilo, el avión me espera, me correte allá. Olvídese, no pasa nada. No pasa nada. Y me voy al Palacio de las Convenciones y me quedo ahí esperando y cuando lo veo aparecer de fajina, alto. Enorme. Me dice, se me hizo tarde, a las 6 era. Y digo, no, comandante, yo estaba medio inhibido. Tirabas comandante. Y sí. Metías un y después fue el comandante. bocadillo más hermoso que escuché. ¿Tú eres consciente de lo que significa ser feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo. Me morí, me quedé así. Me quedé así. ¿Y cómo cerramos un programa sobre Fidel? No hay de otra, hay que hacerlo con el caballo, con el comandante, darle la palabra. Por suerte tenemos la entrevista de María Elvira, gracias infinitas a ella. Disfruten del jovial intercambio entre Fidel y la periodista, que luego renegaría de esa posición más cercana al diálogo, pero conservaría en su despacho del Congreso una foto con el terrible dictador. ¿Será que María Elvira vendrá a jubilarse a La Habana? Bueno, por el momento que sea Fidel quien nos aclare quién o qué cree que es su peor enemigo. Jamás será el final de la revolución. Las dificultades se multiplicarán, pero nosotros multiplicaremos nuestros esfuerzos. No de reinserción, sino primero de sobrevivir y además desarrollarnos, preservando la soberanía y la independencia de nuestro país y sobre todo las conquistas del socialismo. ¿Cuál usted considera que es su peor enemigo? Mi peor enemigo. Yo creo que no tengo enemigos peores, porque creo que todos los enemigos se pueden vencer. Muchísimas gracias, comandante, por haber hablado con la televisión hispana. Es la primera vez y nosotros verdaderamente... Y muchas le damos gracias a ti por haberme su dado tiempo. esta oportunidad. Yo con mucho gusto lo he hecho, a pesar de las presiones del tiempo. Pero todavía puedo irme a la hora en que debo irme, que debe ser las 12 de la noche de Nueva York o la 1 de la mañana, hora de Cuba. Fidel es Fidel y se extraña no solo por quién era como persona, sino por la época y la épica que simbolizó, que simboliza. Sí, como diría Martí, la revolución está en el alma misma de la nación cubana. Allí también guardamos todo lo que nos sentimos y nos pensamos cubanos a los mártires y héroes que escogieron el rumbo revolucionario, desde Céspedes hasta hoy. Y es útil Fidel, lo sigue siendo, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, porque su vida, su obra, sus discursos, sus ideas nos aportan un norte ideológico, una brújula moral, sobre todo en tiempos tan difíciles en los que parece más factible renunciar a los principios, renunciar a los valores que hemos logrado enaltecer en el pasado y que en el presente, por la precariedad, por la escasez, se hacen una carga más pesada. Pero aquí estamos, casi una década después de su muerte, y le debemos a él y a todos los que lucharon y cayeron por esta causa que no haya sido en vano. En el año de su centenario no lo podemos dejar morir. No a él como persona, sino a la épica, a la revolución, de la que es símbolo y guía. Síganos en nuestras redes sociales, por acá, por el vidrio. Regresamos el próximo martes, justo después de la novela. El viernes trataremos de hacer la directa por tercera semana consecutiva. Todo un récord para estos tiempos. Hasta entonces, manténgase con filo. Patria o muerte. Chao.